Buenas, bienvenidos a otra clase de biotecnología farmacéutica. Nosotros que terminamos la última clase, vimos todo lo que era purificación de proteínas y ahora vamos a ver la parte del control de calidad. ¿Cómo hacemos efectivo el control de calidad para los productos biofarmacéuticos que están basados en proteínas recombinantes? Vamos a partir de cuál es la definición de calidad según la norma ISO 9000. Y acá ellos definen a la calidad como el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto, y el objeto puede ser tanto un producto como un servicio, un proceso, una persona, la organización, un sistema, etc., cumple con los requisitos. Entonces, ¿qué es la calidad? El grado en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. Para esto nosotros tenemos que definir requisitos y después tenemos que evaluar cómo nuestro producto o servicio cumple estos requisitos. La calidad hay que relacionarla o que tiene que estar evaluada en tres dimensiones, en tres aspectos importantes. Uno es la dimensión técnica, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, que engloba los aspectos científicos y tecnológicos que afectan a este producto o servicio. Nosotros vamos a hablar de una proteína recombinante. Pero también la calidad se basa en una dimensión humana en la cual se cuidan las relaciones entre los clientes y la empresa y también una relación económica en la cual tratamos de minimizar los costos tanto para el cliente como para la empresa para tener un producto con el mejor precio posible también. Si nosotros vamos a la normativa de ANMAT, ANMAT habla de las buenas prácticas de control de calidad y dice que en el control de calidad se encuentran involucrados tanto el muestreo, las especificaciones, los niveles con los que nosotros vamos a tener que cumplir o establecer las normas de calidad, los ensayos, los procedimientos de la organización, la documentación, las autorizaciones y todo lo relacionado a cómo definir las mejores características para llevar a cabo un control de calidad efectivo y exitoso. El control de calidad sabemos que no se confina solo en las operaciones que se van a realizar en el laboratorio, sino que tiene que estar relacionado a todas las decisiones que se tomen con respecto a el producto que vamos a comercializar. Entonces, los requisitos del control de calidad, nosotros vamos a hacer control de calidad tanto a las materias primas como al material de acondicionamiento. Y antes de liberar una materia prima o el material de acondicionamiento, el responsable de control de calidad tiene que asegurar que estos materiales fueron controlados y cumplen con las especificaciones para identificación, pureza y potencia y todas las otras especificaciones de calidad que se hayan puesto. Si nosotros tenemos la materia prima en varios contenedores, tenemos que hacer una identificación de cada uno de los contenedores. Ejemplo, tengo la proteína recombinante en frascos de 1 litro congelados. Bueno, voy a tener que sacar una muestra de cada uno de los frascos que después voy a pulear para hacer el lote y cada uno de estos frascos tiene que cumplir con la prueba de la identificación. Y cada lote de material impreso para el acondicionamiento, que son los prospectos y las cajas, tiene que ser examinado después de recibido para ver que cumple con las características de calidad, con el texto completo, los nombres bien puestos, la potencia correcta, etc. Los certificados de control de calidad para liberar un lote tienen que tener, por lo menos, el nombre del material utilizado, el número del lote, las especificaciones y los métodos que se utilizaron, qué resultados se obtuvieron y una conclusión firmada por el responsable de control de calidad, además de la fecha en la que se inició el análisis y se terminó el análisis. También se realizan controles en proceso y los registros de los controles en proceso también van a formar parte después de lo que es el batch record. También hay que hacer pruebas de calidad en el producto terminado
Y antes de liberar el lote para que pueda pasar efectivamente a la comercialización, debe tener una aprobación por escrito del responsable de control que el producto cumple con todas las especificaciones preestablecidas. Los productos que no cumplan con las especificaciones o cualquier otro criterio de calidad deben ser directamente rechazados y posiblemente descartados. ¿Qué son las especificaciones? Son la lista de todos los requerimientos para el producto, y esta lista de requerimientos además va a tener generalmente un rango en el cual me va a decir si el producto cumple o no cumple con esta especificación, este criterio de calidad. Las especificaciones las vamos a poder dividir en la identidad, saber que efectivamente el producto que queremos vender es, en este caso, si en el frasco digo que hay interferón, hay efectivamente interferón y no hay ni filgrastim, ni eritropoyetina, ni otra proteína. La siguiente es la potencia, que tiene la cantidad de unidades. Tenemos que asegurar las unidades de producto contengan la cantidad correcta y la actividad específica correcta. Y la pureza, para asegurar, que no se ve acá, la pureza para asegurar que el producto cumple con los niveles de pureza que habíamos determinado. Entonces, en el primer caso vamos a hablar de la identidad y qué ensayos podemos hacer para determinar la identidad. ¿Qué podemos hacer para determinar la identidad? Bueno, un SDS page, que vamos a ver qué es más adelante, pero en el SDS page lo que vemos es el tamaño de la proteína de acuerdo a cómo corre en un gel de poliacrilamida, el isoelectroenfoque para determinar que la proteína es la que digo porque tiene un punto isoeléctrico determinado, un western en el cual también voy a correr un gel de poliacrilamida y después voy a reconocer a la proteína con un anticuerpo específico. Después tenemos el HPLC de fase reversa, el HPLC de exclusión. Muchas veces en estos vamos a correr una muestra estándar, vamos a correr un estándar y la muestra y tenemos que comparar que los picos tengan los mismos tiempos de retención. Puedo secuenciar el extremo amino terminal e ir conociendo cada uno de los aminoácidos. Puedo hacer un ensayo de mapeo peptídico en el cual corto a la proteína y a un estándar en fragmentos y después los corro en un HPLC. Se hacen ensayos de HPLC también para determinar los arbolitos de la glicosilación para lo que son las glicoproteínas y también ensayos de actividad para determinar que la proteína tiene la actividad esperada. Entonces, la identidad por un SDS page, ¿qué vamos a comparar? Podemos comparar contra un estándar de peso molecular, pero también podemos comparar contra un estándar internacional. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, hacemos un gel de poliacrilamida. Tratamos a las proteínas con un detergente que tiene carga, como el SDS. Y aplicamos las proteínas en los wells. Posteriormente aplicamos una diferencia de potencial en el gel. Y las proteínas, como quedan cargadas porque están envueltas en este SDS que tiene carga negativa, van a migrar hacia la zona con cargas positivas y ahí se van a ir separando de acuerdo al tamaño. Como el SDS está unido a las proteínas de acuerdo a el tamaño de la proteína, proteínas más grandes van a quedar en la zona superior del gel y las proteínas más pequeñas avanzan más a lo largo de la matriz del gel. El revelado puede hacerse por distintas técnicas. En la imagen de la izquierda vemos lo que sería un revelado por la tinción del azul de Kumasi. Y en la otra imagen vemos lo que sería un revelado por una tinción con plata. El isoelectroenfoque también vamos a correr a las proteínas en un gel de poliacrilamida, pero acá las proteínas se van a separar de acuerdo a su punto isoeléctrico. Y también vamos a poder
correr un estándar y vamos a ver efectivamente si las proteínas y el estándar tienen el mismo patrón de movimiento y generan las mismas bandas. ¿Cómo es un isoelectroenfoque? Tenemos un gel de poliacrilamida en el cual se agregan los anfolitos. Los anfolitos son moléculas que están cargadas y que pueden migrar en un gradiente, en una diferencia de potencial. Entonces, hacemos el gel con los anfolitos y los anfolitos solos migran y me arman un gradiente de pH en el gel. Después aplicamos a la proteína y la proteína también con esta diferencia de potencial va a migrar hasta que encuentre el punto en el cual su punto isoeléctrico es igual al pH y en ese momento deje de moverse en la diferencia de potencial y ahí va a aparecer una banda. Acá tenemos imágenes de cómo sería un patrón de isoelectroenfoque. Acá tenemos un isoelectroenfoque de eritropoyetina que tiene varias isoformas, la proteína con distintas cargas, pero ven cómo se ubica a lo largo del gel, también de acuerdo a su punto isoeléctrico. La otra técnica para determinar identidad es el Western. En este caso vamos a hacer un gel del tipo de CDC Page. Después que termina el gel, vamos a transferir ese patrón de bandas, después de haber corrido el gel, a una membrana, que generalmente es una membrana de PVDF, pero puede haber otros tipos de membranas. Y entonces la proteína me va a quedar transferida a esta membrana y yo voy a poder hacer una reacción de tipo específica con un anticuerpo. Un anticuerpo primario va a reconocer a la proteína y después vamos a tener un anticuerpo secundario que va a reconocer al primario, así puede amplificar esta reacción y vamos a hacer una detección por algún compuesto colorimétrico. Entonces, en las zonas en las cuales está la proteína, va a ocurrir toda esta reacción que el anticuerpo primario se va a unir, después se va a unir el anticuerpo secundario amplificando la reacción y vamos a ver finalmente un precipitado de color. Y entonces podemos afirmar que la identidad de la proteína es la que esperaba porque fue efectivamente reconocida por un anticuerpo específico. Otros métodos para determinar identidad pueden ser los HPLC de fase reversa y de exclusión molecular. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a correr un estándar internacional de la proteína que queremos, sea, no sé, interferón, filastim, etc. Y también vamos a correr nuestra muestra y en este caso el tiempo de retención de los picos debería ser el mismo. En el caso de que aparezcan algunos picos adicionales, bueno, esos después podemos determinarlos en los HPLCs posteriores de impureza. Pero para determinar la identidad, el tiempo de retención del pico de la muestra tiene que ser igual al tiempo de retención del pico del estándar. La secuenciación del extremo amino terminal. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar uno a uno los primeros 20 o 30 aminoácidos de una proteína. Vamos a tomar a la proteína y desde el extremo amino terminal vamos a ir sacando los aminoácidos uno a uno en lo que vamos a llamar la degradación de Edman. Entonces, vamos a ir sacando un aminoácido. Después este aminoácido es tratado con un compuesto. Esto se corre en un HPLC. Se identifica el aminoácido que sacamos y que estaba complejado con este compuesto. Después hacemos un nuevo ciclo, saco un aminoácido y así sucesivamente. Voy sacando los aminoácidos de a uno y los voy identificando con una técnica de HPLC. Esta técnica tiene algún nivel de error, por lo cual los primeros 20 o 30 aminoácidos puedo asegurar cuál es la identidad de cada uno de los aminoácidos, pero después del aminoácido 30, debido a las implicancias del error en la técnica, se vuelve muy complejo, entonces solo puedo determinar los primeros
20 aminoácidos con seguridad. Otro tipo de identificaciones es saber si una glicoproteína efectivamente tiene la glicosilación esperada. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se toma la proteína, se trata con un grupo de enzimas glicosidasas, se cortan todos los que serían los arbolitos de la glicosilación y esos arbolitos de la glicosilación se purifican y se corren en un HPLC. También en este caso existen estándares donde nos van a dar los tiempos de retención para cada una de las variables o variantes de estos arbolitos y tenemos que tener picos iguales en el estándar que en la muestra. Acá vemos todas las variantes de los azúcares y los tipos de unión que puede haber con distintos grupos de si tienen fucosilaciones o no, si tienen las estrellitas son el ácido siálico o no, y todas las variantes que puedan tener los arbolitos. Cada arbolito tiene un tiempo de retención diferente y la cantidad también va a estar dada por la altura del pico. Así que tenemos que tener patrones de picos iguales entre el estándar y la muestra. Y así podemos asegurar que tenemos lo mismo, la misma glicosilación entre el estándar y la muestra y así defino la identidad. Otra forma de definir la identidad es saber que la proteína efectivamente tiene la actividad esperada. Y acá lo que se hace son distintos tipos de ensayos en los cuales se evalúa la cantidad de proteína con respecto a la actividad, que puede ser una actividad enzimática, una actividad en un cultivo de tejidos, una actividad en un animal completo, y se espera que la actividad del estándar y de la muestra sea la misma. Si la actividad del estándar y la muestra es la misma, puedo decir que estoy hablando del mismo producto. Ahora vamos a ver lo que es la potencia. Tenemos que asegurar que el producto tiene las mismas cantidades de unidades que estamos declarando. Entonces, para determinar potencia, ¿qué podemos hacer? Tenemos que determinar la cantidad de proteína que hay, que eso se puede hacer con un ensayo de cuantificación, como puede ser una cuantificación de proteínas por UV, por Lowry, por Bradford, y también por ELISA o por HPLC, pero también vamos a tener que medir la actividad de la proteína en un sistema que puede ser in vitro o in vivo. Entonces, para determinar la cantidad de proteína o la concentración de proteínas, ¿qué podemos hacer? Podemos medir la absorbancia a 280 nanómetros. A 280 nanómetros, ¿quiénes son los que absorben? Absorben las cadenas laterales de los aminoácidos tirosina y triptofano. Es un método fácil, es rápido, solamente tengo que cargar la muestra del espectrofotómetro, usar una cubeta de cuarzo y poder leer la absorbancia. No destruyo la muestra, o sea que la muestra que usé para cuantificar en el UV, porque la proteína está directamente diluida en agua o en el buffer que estamos usando, puedo usarlo para otro tipo de ensayos. La desventaja es que es insensible, es poco sensible, digamos, y que también va a variar dependiendo de la cantidad de tirosinas y triptófanos que tenga la muestra. Si yo tengo una proteína que tiene muy pocas tirosinas o triptófanos o no tiene, no voy a poder efectivamente medirla con la absorbancia a 280. Se usa poco para medir la concentración de proteínas en el producto terminado porque muchas veces los excipientes que le vamos a poner al producto terminado hacen que ya no podamos utilizar esta técnica. También podemos medir la concentración de proteínas midiendo la absorbancia a 215. A 215 nanómetros, ¿quién absorbe? Absorbe el enlace peptídico. Estamos yendo todavía más abajo. En este caso, no dependo de la composición de aminoácidos porque no estoy mirando al triptofano y a la tirosina, sino que acá voy a medir enlace peptídico. Si es proteína, enlace peptídico va a haber entre todos los aminoácidos. Pero, ¿cuál es la desventaja? Es que ya cuando vamos tan abajo, a 215 nanómetros, absorben un montón de moléculas, entonces puedo tener distintos grados de interferencias a niveles de longitud de onda tan bajos.
Otro método para determinar concentración de proteínas es medir la variación de la absorbancia a 450 nanómetros mediante el agregado de un compuesto que es el azul de Kumasi. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tener a la proteína, la vamos a tratar con una muestra de azul de Kumasi, y si el azul de Kumasi efectivamente es capaz de unirse a la proteína, va a tener un salto en el pico de absorción. Y ahí nosotros medimos la diferencia entre los dos picos de absorción y la cantidad, la diferencia entre los picos de absorción, y determinamos la cantidad efectiva de proteína que hay. Es un método sensible, fácil y es rápido, y presenta poca diferencia entre las distintas proteínas, por lo cual puedo usarlo en un rango muy amplio de proteínas. Acá tenemos una tablita a modo de resumen con otros métodos. Nosotros, ¿se acuerdan? Vimos recién el de 280 y el de 205 o 215. Y después vimos el de Bradford. Después hay otros métodos similares al de Bradford, como que trabajan con distintos reactivos que cambian de color en presencia de la proteína, como el Biuret, el Lowry, el ácido bisincónico, el método de Peterson, y también está la tinción por plata. Acuérdense que la tinción por plata es uno de los sistemas más sensibles que hay, pero es caro y es difícil de llevar a cabo y poner a punto, porque con la plata después termina reaccionando medio que todo, entonces puede haber muchas interferencias. Para desarrollar, o sea, para evaluar la potencia, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver cuál es la relación entre la de determinar la cantidad de proteína y que esa proteína sea efectivamente activa. Porque podríamos tener una cantidad de proteína correcta, pero que esa proteína esté toda mal plegada, o se haya desnaturalizado, o esté rota, o sea, haya sido producto de alguna proteasa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿voy a ver la cantidad de proteína correcta? Sí, pero ¿esa proteína va a ser activa? No. Entonces, solo con medir la cantidad de proteína no puedo asegurar efectivamente una pureza, una potencia. ¿Qué es lo que nos conviene ahí? Bueno, si yo quiero evaluar la potencia, bueno, debería hacer un ensayo en un animal completo, de encontrar un modelo animal en el cual yo le aplique la proteína y vea el efecto. Pero ¿qué pasa en este caso? Esos ensayos son difíciles, son caros, llevan muchísimo tiempo, entonces esos ensayos no son adecuados para la liberación de lote. Pero si nosotros queremos hacer un ensayo rápido para liberar el lote, ¿qué me convendría? Bueno, hacer un ensayo físico-químico. Solo determinar la concentración de proteínas a 280 y con eso libero el lote. Bueno, ahí lo único que puedo asegurar es la cantidad de proteínas. No estoy asegurando que sea activa. Entonces, tenemos que encontrar una relación de compromiso entre evaluar efectivamente a la proteína en un modelo tan complejo como un animal completo y hacer una evaluación tan poco sensible como una evaluación solo físico-química para determinar la cantidad de proteína. En el medio, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos otros tipos de ensayos, como por ejemplo ensayos de antígeno-anticuerpo, en los cuales, bueno, si un anticuerpo reconoce a la proteína, podemos ver que de alguna manera algún tipo de estructura correcta había. Ensayos de ligandos y receptores, ensayos con líneas celulares y con cultivos primarios. Vamos a ver que muchos ensayos para determinar potencia se hacen usando líneas celulares. Entonces, sabemos que nos convendría hacer ensayos más relacionados, para determinar una potencia correcta, nos convendría hacer ensayos que estén más relacionados con un animal completo. Pero, ¿cuáles son las desventajas de estos tipos de ensayos? Bueno, suelen ser poco precisos. Cualquier sistema biológico, ya sea un animal entero o una célula individual, tiene una naturaleza compleja y puede ser influenciada por muchos factores, como el estado metabólico de las células, infecciones subclínicas, si estoy hablando de animales enteros, niveles de estrés en el animal inducidos por la manipulación humana y un montón de,
acá no sé si ustedes llegan a escuchar una obra en construcción, bueno, todas esas cosas pueden tranquilamente modificar nuestro nivel de estrés y también los niveles de estrés de un animal. Otra desventaja de los ensayos biológicos es que suelen tomar días, semanas y en algunos casos, dependiendo del producto que queremos evaluar, meses. Con lo cual, para hacerlos adecuados para la liberación de lote, eso es un problema. Y esto hace que sean difíciles de incorporar en una rutina de trabajo. También los ensayos biológicos suelen ser muy caros. Muy caros son los que están relacionados con animales completos, como por ejemplo tener ratones o ratas, mantener un bioterio con todas las condiciones correctas, es algo caro, pero también es caro mantener un área de cultivo de tejidos con líneas celulares de las cuales voy a poder hacer los ensayos de potencia. Cuando nosotros vamos a hacer ensayos in vitro, vamos a hacer ensayos en cultivos de tejidos. No hacemos ensayos en animales completos. Entonces, acá, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener líneas celulares, células, que van a poder reaccionar distinto al producto farmacéutico que yo le estoy agregando. En líneas generales, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos tipos de ensayos. Unos que van a ser de proliferación, en los cuales yo voy a agregar un producto y voy a esperar que las células crezcan, por ejemplo, para el producto del figrastim o el mogramostim, que son factores estimulantes de colonias de granulocitos o mastocitos. Y ahí, como son factores estimulantes de colonias, ¿qué es lo que espero? Que si yo se lo pongo a una línea celular de linfocitos, estas líneas celulares empiezan a crecer. Y en el otro lado voy a tener efectos de inhibición, en los cuales el agregar del producto farmacéutico impide un efecto que debería llevarse a cabo. En estos casos, ¿para cuáles productos se da? Bueno, se da en el caso del interferón, en el cual el interferón inhibe una infección viral. En estos casos yo tengo una línea celular, en la línea celular aplico la droga, en este caso el interferón, y después la infecto con un virus. Si el interferón logra hacer su efecto, la línea celular no debería morir. En cambio, si el interferón no hizo efecto, la infección viral posterior va a terminar matando a las células. Y ahí podemos ver si existe o no inhibición del efecto citopático causado por el virus por el agregado previo de interferón. Acá vamos a ver un conjunto de diapositivas del laboratorio Pablo Casará, en las cuales explican cómo se lleva a cabo la evaluación de la potencia de un producto farmacéutico como el figrastim. El figrastim es un factor estimulante de colonias de granulocitos y vamos a ver cómo se lleva a cabo un ensayo en un cultivo celular para evaluar proliferación. Entonces, el figrastim es una molécula no glicosilada que se produce en células bacterianas, en coli, y tiene una estructura primaria, tiene la misma estructura de aminoácidos que el figrastim, que el factor estimulante de las colonias de granulocitos humano, nada más que en este caso la metionina del amino terminal está presente y en el humano suele estar eliminada. Acá vemos la secuencia en aminoácidos, en la secuencia de una letra, y vemos también las posiciones, estas flechitas que ven acá, son las posiciones de los puentes disulfuro entre las cisteínas. El ensayo se va a llevar a cabo en una línea celular que es la MNF60, que es una línea celular de células mieloblásticas, o sea, de una leucemia de ratón. Y estas células van a ser sensibles al figrastim, pero también a otros compuestos que se usan, a otras drogas que se usan en la industria farma, como las interleuquinas, el mogramostim, etc. Vamos a usar placas de 96 pocillos, en los cuales vamos a hacer diluciones seriadas de nuestra muestra y
y un estándar internacional y tenemos que chequear que los ensayos den la misma potencia para estándar internacional que para la muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la droga y el estándar en diluciones seriadas en los pocillos de la placa que previamente tienen a las células de esta leucemia de ratón. Y dejamos incubar a las placas durante 48 horas a 37 grados y con un 5% de dióxido de carbono. A las 48 horas observamos a las células, tienen que estar en un estado vital y aplicamos un producto que nos va a permitir reconocer a las células que están viables, que sean metabólicamente activas. Una vez que aplicamos este producto coloreado, que es el MTS-PMS, esperamos 4 horas para que las células puedan metabolizar correctamente a este producto y llevarlo a la forma de Formasan, que es un producto con una coloración diferente. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver? En este caso vamos a tener dos controles, que van a ser toda esta columna de pocillos y esta otra columna. En el control negativo tenemos a las células a las cuales no le pusimos nada de filgrastim. Entonces las células no van a verse duplicado, no proliferaron. Mientras que en la otra columna tenemos una seguidilla de Wells en los cuales, ¿qué pasó? Agregamos una gran cantidad de filgrastim. Y en este caso, ¿qué ocurre? Como pusimos una gran cantidad de filgrastim, todas las células se duplicaron y tenemos una gran proliferación celular. En el medio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener cuadruplicados 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, en los cuales voy a tener al estándar y a la muestra. Acuérdense, en diluciones seriadas al medio, en esta zona está lo más concentrado y en esta zona de abajo estaría lo más diluido. Y tendríamos que ver que existen actividades iguales entre el estándar y la muestra. Sí, la actividad es la misma, que es lo que deberíamos ver, que las curvas son efectivamente iguales y que tienen el mismo patrón de acuerdo a la proliferación y a la relación de, a mayor cantidad de droga, mayor proliferación, y ese efecto se da igual tanto en la muestra como en el estándar. En el otro caso tenemos a los ensayos de inhibición del efecto citopático. Acá, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, poníamos a las líneas celulares en contacto al inicio con una muestra de interferón y del estándar, lo mismo en una placa de 96 Wells, pongo las células, igual cantidad de células y hago diluciones seriadas de lo que es el estándar y la muestra y los dejo 48 horas para que el interferón haga su efecto. Después de este tiempo, ¿qué hago? Le aplico una dilución viral. Entonces, en las células en las cuales el interferón hizo efecto, van a ser insensibles o no van a poder ser atacadas por el virus. Mientras que las células que no recibieron interferón van a ser susceptibles de la infección viral. Entonces voy a ver a las células que murieron, que fueron las que no estuvieron en contacto con el interferón, y las células que sí estuvieron en contacto con el interferón deberían haber sobrevivido. Y así uno puede determinar la cantidad efectiva de células vivas versus células muertas y determinar la actividad de la proteína. Existen otros tipos de ensayos in vivo en los cuales vamos a tener animales completos. Entonces, algunos de estos ensayos son el de la eritropoyetina, donde nosotros le aplicamos esta droga al animal. La eritropoyetina es una droga que favorece la síntesis de glóbulos rojos, entonces deberíamos ver a los precursores de los glóbulos rojos que están creciendo. Y en el caso de la FSH es una enzima, una proteína que se utiliza para favorecer la hiperovulación, entonces si aplicamos esta proteína en animales,
deberíamos ver que los ovarios crecen o que hay más óvulos desarrollándose. Otros ensayos que se hacen en vivo son los de vacunas para evaluar cómo es la efectividad de una preparación de vacuna para desarrollar anticuerpos, y en algunos casos se hacen también ensayos de desafío, no siempre, solo en algunos pocos casos, en los cuales yo le aplico la vacuna al animal y después lo desafío con la cepa patogénica y espero que el animal sobreviva a esta infección. Se hacen muy pocos ensayos, no hay ensayos de desafío para humanos, pero para algunas drogas veterinarias, para algunas vacunas veterinarias sí hay ensayos de desafío. El ensayo de eritropoyetina es uno de los más utilizados, se hace en ratones, se aplican a grupos distintos de ratones, a algunos se les aplica el estándar y a otros la muestra, también se aplica en distintas concentraciones y se va sangrando a los animales y se evalúa la presencia en sangre de los precursores de los glóbulos rojos y así se ve si la droga tuvo su actividad o no. En el otro caso, el de la FSH, se toman ratas, hembras, y se les aplica la droga FSH, se esperan unos días, se sacrifican a los animales, se toman los ovarios y los ovarios de los animales se comparan por peso, sabiendo que los animales que tengan ovarios más pesados es porque fueron correctamente estimulados por la FSH y están desarrollando una cantidad mayor de óvulos que los animales que no estuvieron en contacto con FSH y no están desarrollando tanta cantidad de óvulos. También están los ensayos para vacunas, en los cuales uno aplica dosis de vacunas espaciadas entre 14 días. Después de la última dosis se espera también entre 14 días y un mes. Se sangra a estos animales y se evalúa la presencia de anticuerpos anti la vacuna que uno le aplicó. Para esto se pueden calcular títulos o diluciones seriadas de anticuerpos para ver cuál es la máxima dilución que todavía sigue reconociendo a la vacuna y así se determina si la vacuna es efectiva para despertar respuestas inmunes en los pacientes. Y por último vienen los ensayos de pureza. ¿Qué impurezas podríamos tener en el producto? Vamos a poder tener proteínas no relacionadas. ¿Qué van a ser las proteínas no relacionadas? Bueno, que me hayan quedado proteínas específicas del huésped. O sea, yo estoy fabricando Figratim en la bacteria y me quedan proteínas de la bacteria. Son proteínas que no están relacionadas a la proteína que estoy elaborando. Pero también son impurezas las proteínas relacionadas. Las proteínas relacionadas, ¿cuáles son? Son las variantes de mi proteína. Ejemplo, variantes de mi proteína que fueron degradadas por una proteasa son impurezas de la proteína que yo quiero, pero están relacionadas a mi proteína. Es una variante de la proteína. Ejemplo otro, los dímeros. O variantes oxidadas, o la proteína pero mal plegada. Están relacionadas a mi proteína, pero las tengo que contabilizar como impurezas porque estas variantes no van a tener la actividad esperada. Otros compuestos que pueden ser contaminantes es el ADN de las células en las cuales fabriqué la proteína, lo que sería ADN del huésped, que me haya quedado ADN de la bacteria o ADN de la célula de mamífero, por ejemplo, una célula CHO en la cual estuve fabricando el producto. Endotoxinas, muy importante, si lo hice en bacterias, bueno, las bacterias tienen EPS, que esto termina actuando como endotoxinas y la presencia de endotoxinas saben que puede generar picos de alta temperatura, entonces hay que eliminar las endotoxinas. Otros contaminantes que puedo tener es la degradación de las resinas que están en el proceso de purificación. Por alguna razón es posible que la resina se haya degradado.
Entonces, durante el proceso de purificación traje a la proteína, pero también me traje restos de la resina de purificación. Bueno, esas resinas de purificación no deberían estar presentes en el producto que le voy a inyectar al paciente y tengo que determinarlas como si fueran una impureza. Contaminaciones microbianas que hayan ocurrido después del proceso de purificación, eso también es una impureza. Y contaminaciones desconocidas, cosas que pueden haber pasado pero que yo no era capaz de prever y que finalmente aparecieron en mi producto. Bueno, vamos a dejar por acá un segundo y después continuamos con las diapositivas que nos quedan.